11 de la mañana, 35 minutos, 5 grados 6 la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, no sube y nosotros sí estamos aquí en el Coffee Break en vivo, hablando de temperaturas y de subir. Ha subido mucho la temperatura en el conflicto, en este caso diría yo entre Irán y Estados Unidos, porque Israel por el momento está al margen, pero bueno, vamos a hablar de esto con Ignacio Montes de Oca, que es periodista, que es documentalista, y nos ayuda siempre con su visión a tratar de entender lo que está pasando. ¿Cómo estás, Ignacio? Dani te saluda. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Bien, gracias por atendernos. Bueno, ha pasado, no diría de todo, porque todo lo que puede pasar siempre puede ser más y peor, pero evidentemente este memorando de entendimiento que no tenía casi ninguna chance de ser cumplido, evidentemente no se cumplió y no conduce, por lo menos hasta ahora, a un acuerdo definitivo que igual tenía plazo de 60 días. Pero contame un poquitito cómo estás leyendo lo que está sucediendo ahora. A ver, era la crónica de una muerte anunciada, como vos lo dijiste, más aún firmándolo en Versalles, ¿no? Si la gente no entiende el chiste, el mismo sitio donde Alemania firmó la rendición en la Primera Guerra Mundial y condujo a la Segunda. O sea, el chiste se cuenta solo ahora. La situación es la misma, pero agravada. ¿Por qué? Porque en este momento Estados Unidos sigue conduciendo ataques para liberar el estrecho de Hormuz, y la parte grave de todo este asunto es que ya no existe una coalición detrás de Estados Unidos. Israel fue dejada de lado por ambos contendientes. Esto es algo Uh-huh. interesante. No hubo ningún ataque a Israel, aun cuando Irán atacó casi a todos los países del Golfo. Exacto, y ahí está el detalle, ¿no? Porque Israel es un contendiente peligrosísimo para Irán y ha decidido dejarlo de lado al no atacarlo. Pero además hay algo muy sutil. Los ataques de represalia, porque estos son ataques, son represalias mutuas, ¿no? No atacaron tampoco a los países del Golfo, y me explico con esto. Sí, hubo ataques contra Bahrein, Kuwait, Arabia Saudita, Qatar y Omán, Las bases. pero a las bases aéreas de Estados Unidos. Uh-huh. Y acá está el gran detalle que hay que tener en cuenta, y es que mientras todos decimos volvió la misma situación, no, señores. Lo que volvió ahora es una situación en la que Estados Unidos y Irán se están enfrentando limpiamente, y ahí viene la segunda mala noticia, y es que hay acuerdos bajo cuerda, ¿no? Entre los países sunitas y la gran potencia chiita que es Irán, para hacer una negociación por fuera del memorándum de Versalles. Por lo tanto, este es digo, es una mala noticia porque Irán se está saliendo con la suya, y esto hay que admitirlo. Ya lo hemos hablado muchas veces, Dani. No hay que menospreciar nunca el ajedrez iraní y su capacidad para armar estas jugadas, porque además ahí viene la tercera noticia encadenada, que es mala también. Si vos te fijas, antes estábamos hablando de el poderío nuclear potencial de Irán, de los proxies, de su sistema misilístico, y hoy solamente estamos hablando de Hormuz. Entonces todo lo que hace peligroso a Irán hoy quedó fuera de discusión. Solamente se habla de Hormuz y del precio del petróleo. Y ahí está el problema. Es, como lo hemos dicho ya muchas veces, por menospreciar la astucia malvada que tiene Irán, nos hemos perdido de esta jugada que armó, y por admirar a Trump en nombre de, ¿no? Sí, obviamente, de uno tomar partido como occidental, nos hemos perdido de criticar su torpeza. Algunos lo hemos hecho preventivamente, pero nos tomaban como antitrampistas, cuando en realidad estábamos defendiendo otra cosa mucho más importante, y es que no estamos logrando parar a Irán, no lo estamos logrando. Yo me detengo en esto que acabas de decir, porque puede ser que Trump sea lo que sea, y evidentemente lo es, pero tiene que tener Estados Unidos, por fuera de Trump, asesores, investigadores, analistas, que lo que vos estás viendo desde tu lugar de periodista tienen que estar viéndolo ellos, seguro, y aparte, no me cabe la menor duda, cuentan con mucha más información que la que tenemos nosotros para analizar esto. ¿Cómo puede ser que no pueda una potencia como Estados Unidos dejar de ser tan ingenua en algunas cosas? Dos cifras, 435 millones de dólares y 2.4 billones de dólares. 435 millones es
el valor del nuevo avión presidencial que le regaló Qatar a Donald Trump. ¿Sí? Qatar comparte los yacimientos de South Pars, los yacimientos de gas los más grandes del mundo con Irán. ¿Sí? Y es el país más cercano a Estados Unidos, pero además es donde reside la cúpula de Hamás, la cúpula política. ¿Sí? 2.4 billones de dólares es lo que le prometieron en la gira. Recordemos, cuando Trump sale electo presidente y asume, el primer lugar que va es a Medio Oriente, pero no visita Israel, visita los países petroleros. Y le prometen 2.4 billones de dólares en inversiones. Esto es comprar una opinión. No es que no tenga asesores. Y además, en la Oficina de Intereses Extranjeros hay una serie de funcionarios que lo rodean que están registrados como lobistas de países árabes. Solamente por un caso, la ex fiscal general Pam Bondi estaba registrada como agente de Qatar. Entonces, no es que le falten asesores. Aquí se está confundiendo la función presidencial con lo que son los negocios de Donald Trump, que además, te cuento, tiene inversiones en Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Omán y Bahrein, el grupo Trump. Entonces, no sé si te di una explicación racional, fundamentada y científica. No es tonto, es un hombre de negocios a cargo de la presidencia. Y cuando no está a cargo de la presidencia, ¿qué va a hacer Estados Unidos con esto? Porque la realidad es que ahora vienen las elecciones de medio término, uno puede asumir que tal vez no le vaya bien, pero que tampoco le importe tanto, pero evidentemente en 2 años Trump se irá. ¿Cuál es el relevo dentro de su mismo espacio y cuáles son las posibilidades que hay en la oposición? Lo digo porque de eso va a depender lo que sigue. Evidentemente, más allá de los negocios, va a depender mucho de quién gobierne y cómo Estados Unidos. Acá hay otra mala noticia. Se acaba de morir Lindsey Graham, Sí. que era un gran amigo de Israel, pero además no solamente era un gran amigo de Israel y de Ucrania, ¿sí? Era además el nexo con los demócratas, ¿sí? Un hombre que era capaz de hacer acuerdos, pero lo hacía desde esa postura. Ahora, con las elecciones de medio término, lo más probable es que haya un avance demócrata y no hay muchos puentes para negociar con aquellos que están, por lo que se supone, parados más favorablemente, que son los demócratas. ¿Qué es lo que se puede esperar? Es que si Donald Trump pierde el control del Congreso, se le haga mucho más difícil ejecutar una política exterior tal como lo desea. Hay un segundo punto que me parece muy importante, pues vamos a hablar de Israel, ¿sí? Y es que la opinión pública de Estados Unidos ha dado un vuelco, ¿sí? Y ya no es tan favorable a Israel. De hecho, los sentimientos anti-israelíes, por lo menos lo que demuestran las encuestas, son los más altos históricamente registrados. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que estamos en elecciones. Los funcionarios legislativos son electos por electores, por lo tanto tiene que hacer esa lectura, con lo cual también es un escenario muy negativo para Israel. Bueno, Israel también tiene elecciones y yo creo que algunas de estas cosas pueden pesar. No sé hasta dónde los israelíes tienen conciencia de este sentimiento anti-israelí. Sí lo tienen porque cuando viajan lo sienten, sí. pero no sé si lo tienen en función de lo que geopolíticamente significa para el futuro. Pero si lo hicieran así, a lo mejor muchos de los que eventualmente podrían votar a Netanyahu podrían decir, mirá, evidentemente no sé cuánto es anti-israelí y cuánto es anti-Netanyahu, pero si Israel quiere reinsertarse, no te digo en Estados Unidos, pero de alguna manera en Europa, y bueno, Netanyahu parece ser un escollo. Sí, lo que pasa es que también uno podría pensar, ¿qué es consecuencia de qué? ¿No? Si alguna vez lo hemos hablado y es si Israel es Netanyahu o Netanyahu es Israel, pero si todo esto es consecuencia de determinada dirección política tomada por Netanyahu, también, y esto por lo menos es lo que he estado leyendo de la prensa de Israel, también se está notando mucho dentro de lo que son las encuestas, están pidiendo una refrescada de cara y replantear, ni siquiera digo cambiar, es replantear la estrategia. ¿Sí? La estrategia, por lo menos la estrategia de comunicación hacia afuera, y decir, no estamos comunicando bien los objetivos de Israel, no estamos comunicando bien que Hezbollah, que Hamás, se ha olvidado, y ahí volvemos a la crisis de Hormuz, se ha olvidado que Irán forma parte de una estrategia mucho más grande a través de Al-Quds
de los proxies, que también incluyen a los hutíes y también incluyen a grupos como los del sur de Irak, y son una confederación tan poderosa y tan numerosa como el ejército iraní. Entonces, este planteo de preguntarse cómo se sobrevive políticamente, no digo un aislamiento, sino un periodo de crisis de las relaciones exteriores de Israel a causa de la estrategia general de Netanyahu, si no va a afectar a las elecciones internas en un país que vive amenazado. Tampoco se está comunicando esto, que sigue estando amenazado. No, están hablando de Hormuz y por eso dije, se olvidó la cuestión misilística, se olvidó la cuestión nuclear, qué se hace con los 460 kilos de uranio enriquecido que tiene Irán. Eso se ha olvidado. Y esa es la gran tragedia de toda esta situación, es que se dejó de hablar de uranio para empezar a hablar de petróleo, sin olvidarse que petróleo hay en todo el mundo, pero si hablamos de uranio y está en Irán, el peligro es mucho más grave, porque va a arrastrar también después al precio del petróleo. Bueno, ¿puede ser esa entonces la razón por la que inteligentemente Irán todavía no está atacando a Israel? Porque Israel, en su respuesta, le importaría un bledo Hormuz. Iría directamente nuevamente a las centrales atómicas a tratar de volver a destruir lo que Irán está intentando reconstruir, muchas veces los accesos o lo que fuera. O sea, Israel tiene claro que si tiene que intervenir, no va a intervenir para liberar Hormuz porque ese no es su problema. Su problema serio son las centrales atómicas, y yo creo que Israel, si tuviera que hacerlo, directamente debería ir casi como un único objetivo hoy. Exacto, bueno, es que justamente lo deja de lado, no solamente por eso, sino también porque sabe que Israel tiene dos armas a las cuales Irán le teme. Primero, porque tiene un arsenal nuclear. No hay que olvidarse que tiene por lo menos 100 ojivas nucleares, ¿sí? Y con eso Irán sabe que hay un punto que no puede seguir jugando. Pero tiene una segunda arma, que es el Mossad. Y por ejemplo, cuando empezamos a ver movimientos en los kurdos iraníes apoyados por el Mossad, y esto no es ningún secreto, es algo que está a la vista, sabe que el Mossad es capaz de infiltrar a Irán y causarle mucho más daño que Estados Unidos con sus bombardeos. Entonces, preventivamente ha dejado de lado a Israel y dejó a Estados Unidos. Pero esto nos trae otra reflexión. ¿Por qué Irán considera más peligroso a Israel que a Estados Unidos? Bueno, lo dijiste vos de alguna manera, porque Estados Unidos es más fácilmente manejable con el dinero que Israel. Israel, por eso te decía, Israel, el estrecho de Hormuz le importa mucho menos, Claro. y no tiene negocios directos con ninguno de ellos. Exactamente. Y es por eso vos me haces una pregunta y ahí está la respuesta, la tuviste vos solo. Por eso digo, te llevé al razonamiento para responder para que vos solo respondieras la pregunta que me hiciste, porque está todo a la vista. Lo único que hay que hacer es ordenar las piezas correctamente y dejar no ya desde el enojo, de la furia, de la indignación, a pensar una situación que es muy compleja, pero que no es irresoluble si uno la entiende. Pero para primero entenderla hay que informarse, y eso es lo que hace tu radio todos los días. Así que felicitaciones por el trabajo. No, y gracias por este tiempo que te dedicas a nosotros también para ayudarnos. Te mando un abrazo. Un abrazo muy grande. Gracias. Ignacio Montes de Oca, que es, aparte de productor de documentales, es periodista, nos ayuda a entender, a poner las fichas en su lugar, ¿no? Porque las fichas por ahí muchos de nosotros ya las conocemos, pero hasta que no armás el rompecabezas no ves la figura. 11:49.